Hola amigos, a continuación trataremos de explicar cómo se resuelven los diversos tipos de problemas con funciones trigonométricas. Para realizar este tipo de problemas tenemos que aplicar mucho el sentido común y tenemos un pequeño ejemplo para realizar. Dice así: un niño observa con ángulo de elevación de 37 grados la copa de un árbol de 18 metros de altura. Calcula A, la sombra que proyecta el árbol; B, la visual entre el niño y la copa del árbol; C, el ángulo de depresión. En este caso, para poder realizar la gráfica, como les dije anteriormente, tenemos que aplicar el sentido común y tener en cuenta los ingredientes que me dan para resolver el problema. Me dice que los ingredientes son un árbol y un niño que observa detenidamente la copa del árbol. Vamos a dibujar el árbol por acá y vamos a dibujar el niño aproximadamente por acá. Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, dice que el niño observa con ángulo de elevación. Los ángulos pueden ser de dos formas. Puede ser ángulo de elevación cuando se está abajo y se inclina la mirada hacia arriba, ángulo de elevación, o puede ser ángulo de depresión cuando se está arriba y se mira hacia abajo. Entonces, en este caso, el ángulo está ahí. Aquí tenemos básicamente la sombra que proyecta el árbol. Entonces, el ángulo de elevación, de acuerdo a las condiciones del problema, me dice que son 37 grados. Y de esta manera se construye un triángulo rectángulo, porque en este punto tenemos un ángulo recto de 90 grados. Entonces, dice así: la sombra que proyecta el árbol. Me dice que el árbol mide 18 metros de altura. Entonces aquí tenemos este lado que vale 18 metros. Esa es la altura del árbol. Entonces, de acuerdo, para plantearlo por funciones trigonométricas debemos tener en cuenta el ángulo, que es lo que conozco, y los lados que conozco. En este caso conozco este ángulo, que es la altura del árbol, y ese ángulo recibe el nombre de cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está retirado del ángulo que se conoce. Este cateto recibe el nombre de cateto adyacente porque está cerca del ángulo que se conoce. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de buscar una función trigonométrica que relacione esos dos ingredientes para hallar el punto A. Entonces, decimos cateto opuesto sobre cateto adyacente, y acá vamos a aplicar entonces funciones trigonométricas. Entonces decimos cateto opuesto sobre cateto adyacente, estaríamos hablando de tangente. Tangente de 37 grados equivale a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la fórmula de la tangente. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces decimos tangente de 37 grados igual cateto opuesto. Opuesto sería 18 metros, porque es el valor que está lejos, el ángulo, 18 metros sobre cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente sería la sombra, la vamos a llamar X. Para nosotros es un interrogante porque es lo que vamos a hallar. Ahora acudimos a la calculadora científica para poder hallar este valor. Entonces decimos tangente de 37 grados, eso equivale aproximadamente a 0.75. La tangente de 37 grados lo hallo con la calculadora científica, y estos valores los bajo simplemente igual, no sufren modificación, 18 metros sobre X. Nuestro primer objetivo es hallar el valor de la variable X. En este caso, para poder despejar la variable tenemos que tener en cuenta la posición de la variable. Si la variable se encuentra en el denominador, el despeje sería así: la variable pasa a ocupar este lugar y este valor pasa a ocupar el lugar de la variable, es decir, se hace el cambio entre ellas. Entonces sería X igual, el 0,75 pasa a ocupar esta posición, 0,75, y arriba me quedaría el mismo numerador, 18 metros. Eso quiere decir que debo realizar una división. ¿Por qué? Porque cuando la variable está abajo se divide al hacer este cambio, y esa raya quiere decir división. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir 18 metros entre 0,75. Entonces, vamos a dividir un entero entre un decimal. Para poder dividir, entonces debo sacar la coma. El objetivo es sacar la coma para que las dos partes queden enteras. Entonces, como acá tenemos coma, para sacar la coma debo correr dos lugares.
y la coma de esa manera ha quedado afuera, porque la coma quedaría acá, y cuando la coma queda afuera pues no se tiene en cuenta. En este lado, como es una parte entera, no tiene coma, entonces esos dos lugares que corrí los debo representar con dos ceros, en este caso. Y ahí ya me quedaron las dos partes enteras. Ese procedimiento que yo hice se llama igualar cifras decimales, para poder comenzar a dividir. Entonces, como hay dos cifras en el divisor, separamos en el dividendo, pero el 18 es menor que esto, entonces me alargo hasta el 180. Y voy a buscar cuánto cabe 75 entre 180. Podemos decir que aproximadamente caben dos veces, y decimos 2 por 5, 10, a 10, 0, llevamos una. 2 por 7, 14, y una que llevo 15, a 18, 3. Bajamos la cifra que sigue, que es el 0. Vamos a buscar lo que cabe 75 en 300. Cabe aproximadamente lo que cabe 7 en 30. Aproximadamente decimos que caben 4 veces. Y decimos 4 por 5, 20. Llevamos 2. 4 por 7, 28. Y 2 que llevo, 30, a 30, 0. Y me dio como resultado 24. Entonces eso quiere decir que la sombra que proyecta el árbol aproximadamente es 24 metros. Lo colocamos acá, 24 metros, que es el valor. Tiene fundamento porque la altura del árbol es 18 metros, entonces si la altura es 18, entonces la sombra que proyecta tiene que ser mucho mayor de 18. En este caso sería 24, que es un número mayor que 18. Entonces ahora vamos a hallar el punto B. En el punto B me dice hallar la visual entre el niño y la copa del árbol. La visual entre el niño y la copa del árbol sería la hipotenusa, lo vamos a llamar X en este caso. Entonces debo buscar una función trigonométrica que relacione estos dos ingredientes. Si yo quiero trabajar, puedo trabajar con estos dos. Cateto adyacente sobre hipotenusa sería coseno, pero si yo quiero trabajar con estos dos sería seno. Esta es la forma con la que voy a trabajar. Entonces decimos cateto opuesto sobre hipotenusa, eso se llama seno. Entonces decimos seno de 37 grados es igual a, y escribimos la fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es la fórmula que vamos a aplicar, esa es la fórmula que corresponde al seno para poder dar solución. Entonces reemplazamos y decimos seno de 37 grados igual a cateto opuesto, que ya lo hallamos, ya me lo habían dado, era 18 metros sobre la hipotenusa, en este caso sería X, porque es el valor que voy a hallar. Ahora nos apoyamos en la calculadora científica para poder hallar este valor de seno de 37 grados. Puede ser por medio de la calculadora científica o la tabla de Bruno, para hallar los grados. Entonces decimos que seno de 37 grados equivale a 0,60 aproximadamente. Esto sería igual a 18 metros sobre X. En este caso, fíjese que la variable me quedó abajo también como acá. Entonces el procedimiento que voy a aplicar es el mismo. Entonces, esta variable va a pasar a ocupar este lugar y este número, ese valor, va a ocupar el lugar que tenía la variable. Y la operación que se va a realizar en este caso sería una división. Entonces vamos a dividir 18 entre 0,60. Aproximadamente me va a quedar así. Entonces decimos 18 dividido 0,60. Entonces voy a dividir un entero por un decimal. Debo sacar la coma, correr la coma a dos lugares, 1 y 2. Y acá, como no tiene comas, entonces agregamos dos ceros. Entonces la división me va a quedar aproximadamente así. Me va a quedar 1800 dividido 60. Ese es el valor que voy a aplicar. Entonces separamos acá las unidades y decimos cabe lo que 6 en 18 aproximadamente 3 veces. 3 por 0, 0 a 0, 0. 3 por 6, 18 a 18, 0. Bajamos la cifra que sigue, que es el 0. No cabe, sería 0 al cociente. Entonces decimos que aproximadamente el valor que corresponde a la hipotenusa sería de 30 metros. Vamos a colocar el valor donde corresponde, 30 metros, y comparamos. Efectivamente tiene validez, tiene argumentos, porque la hipotenusa tiene que ser mayor que esos dos catetos. El tercer punto y último dice que debo hallar el ángulo de depresión. Para hallar el ángulo de depresión sencillamente puedo aplicar una técnica que me dice que la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces tenemos 90
y 37 me daría 127. ¿Cuánto le falta a 127 para llegar a 180? Le faltarían 53 grados aproximadamente, y ese es el valor que voy a hallar. 53 grados. 53 y 27 me daría 10, 8 y 1, 9, 90 y 90, 180. Ahí está cuadrado. Para darle el argumento algebraico, matemático, entonces decimos que alfa más beta igual a 90 grados. Alfa, el valor que conozco, 37 grados, más beta, que no lo conocemos, que es lo que vamos a hallar, esto debe ser igual a 90 grados. Entonces ahí tenemos una ecuación entera de primer grado, despejamos beta, sería igual a 90 grados menos 37 grados, porque ese valor que se encuentra acá sumando pasa al otro lado a restar por la transposición de términos. Y realizamos la resta respectiva, entonces decimos a 10 le quito 7, me quedan 3, como este prestó, a 8 le quita 3, me quedan 5. Y efectivamente, el valor del ángulo es de 53 grados. De esta manera, hemos concluido con éxito y hemos dado solución a un problema donde tiene aplicación de funciones trigonométricas. Bueno amigos, con muchísimo gusto, espero que les haya servido. Para mayor información, espero que se suscriban a mi canal en YouTube. Me encuentran como Jaime Álvarez Matemáticas para que puedan disfrutar de todo este material. Con muchísimo gusto para servirles.